un día yo llegué con este libro en francés, Derecho Administrativo, Droit Administratif, de Martín Lombard, y le dije, licenciado, a mí me interesa el derecho administrativo, aunque nos daba contencioso administrativo, pero muy encaminado al derecho fiscal. Pero yo no entendía por qué me hablaban de fiscal cuando hablábamos de algo administrativo, pero cuando me hablaban del derecho administrativo me hablaban de cosas francesas. Luego entendí por qué y se los voy a decir. Entonces llegué y me dice, sí, ¿te puede servir? Claro que sí, inclusive aquí para la clase. Y me dice, ¿entiendes francés? Le digo, pues estudié ahí unos cursos, pero no es muy diferente el lenguaje jurídico francés del lenguaje del derecho mexicano. Me dice, adelante, ¿te puede servir? Claro que sí. Y pues en esas andanzas, esto era el sexto, séptimo semestre, yo consigo una beca para irme a Francia, y pues resulta que de buenas a primeras ya estoy estudiando mi maestría en una universidad francesa, una maestría en Derecho Público. Y ahí empezamos a ver cosas que yo ya había visto en mi libro, pero que desde la óptica mexicana yo no entendía nada. Y ahí empecé a entender. Pero entendí mejor cuando finalizó el semestre en esta universidad francesa. Yo como alumno extranjero me aplicaron el rigor que a cualquier estudiante francés se le aplica. Prácticamente pasé de panzazo mi primer semestre de maestría, porque no entendemos la lógica ni tampoco entendíamos eso del rigor y pensamos que por caer bien al profesor nos iban a pasar. No, eso no existía ya. Y un compañero francés se acerca conmigo y me dice, oye Guillermo, ¿no vas a impugnar la materia? Una materia de derecho comunitario. Le digo, pues no, me voy a extraordinario como todos y vamos a ver qué pasa en extraordinario. Me dice, porque yo sí la voy a impugnar. Le digo, pues a lo mejor hay una autoridad administrativa aquí en la universidad que se va a encargar de ver tu impugnación. Me dice, no, voy al tribunal administrativo y ya tengo mi abogado. Le dije, a ver, espérame. ¿Vas a impugnar una materia y para eso tienes un abogado y vas a ir a un tribunal administrativo? Claro, como todos los compañeros de aquí que vamos a impugnar esta materia. A ver, permíteme, pero me puso a sudar. ¿Y cuánto van a gastar en el abogado? No, el abogado lo hace gratuitamente porque es servicio social para él. Entonces, ¿quiere decir que si me sumo a ustedes también yo puedo impugnarla? Sí, vamos a intentar varios. Y ya es cuando me cae toda la reflexión y entendí el siguiente semestre, cuando ya llevé mi curso de Derecho Administrativo francés, que efectivamente una universidad, en Francia no existe el concepto de universidad privada, allá la universidad es un ente público, es una administración pública, y por lo tanto los actos de sus funcionarios, es decir, del profesor o los profesores, que son funcionarios de la administración pública convertida en una universidad que brindan servicios públicos de educación, son susceptibles de impugnarse ante un tribunal o ante un juez administrativo. Pero tengo que ir primero al consejo interno o con las autoridades internas. No, porque el derecho francés nos dice que ya se acabó la época de los reyes, se acabó la época de los privilegios. Entonces, un ente público no puede decidir, es decir, no puede ser juez y parte, por lo tanto no puede decidir sobre sus propias decisiones. Sí, hay excepciones donde con el superior jerárquico, aquí lo veíamos en México, pues lo define él decide y se acabó el problema y se le entrega una indemnización o se emite un acto administrativo con el fin de reparar el daño. Pero allá en Francia no había esa posibilidad y teníamos que ir directamente a un tribunal administrativo. Oye, yo dije, yo no me meto en eso porque yo soy extranjero, aquí estoy trabajando yo, me dejan sin estudiar y no sé qué vaya a pasar. Entonces yo voy al curso normal del extraordinario y mis compañeros sí se fueron al tribunal administrativo. Y el juez decreta una medida provisional, manda a revisar los expedientes y pues resulta que el profesor emitió su calificación de manera discrecional. Sobre varios, no todos, pero la mayoría no tenía fundamento, con lo cual emitía esa resolución o esa calificación. Y ahí fue cuando dije, caray, hay algo que nos está faltando en nuestro país. Y después sales de la universidad y ves las calles, pues
parece que están trazadas con regla y lápiz. Vemos señalización por todos lados. Los índices de corrupción, pues sí hay, pero no es tan evidente como aquí. Y nos hace la pregunta, a ver, si ellos son iguales a nosotros, su nivel intelectual es igual, normalito que los latinos. A lo mejor tienen más responsabilidad o tienen ciertas dinámicas que nosotros no tenemos, pero eso no es suficiente para hacernos diferentes. Entendí que la administración pública tenía que tener las calles impecables, primero, porque era un tema de servicio público, pero segundo, si no las tenían impecables, iban a tener un gran problema. ¿Y cuál era ese problema? La responsabilidad patrimonial. Yo como ciudadano, si no me tienes un letrero en el lugar que debe de ir y me generas un accidente por no tener ese letrero, yo voy al juez administrativo y demando la reparación del daño por el accidente que me haya generado, no tener ese letrero en su lugar. Tener un bache, pues no es que no haya, sí hay también allá, pero no es tan evidente como los podemos tener en las ciudades mexicanas. Pero si hay un bache y llego a caer en ese bache en el servicio público francés, pues inmediatamente activo al juez administrativo para reclamar la indemnización de lo que el seguro no me va a pagar seguramente. Entonces empieza uno a entender que el mecanismo de control de la administración pública se basa no en que me paguen el daño, que es una de las finalidades, la reposición o que restablezcan las cosas a como estaban antes de que sucediera. Pero el otro objetivo es la buena organización y el buen funcionamiento de la administración pública. Y que desde el punto de vista mexicano considero que aún todavía no hemos llegado a ese grado de maduración. Claro, vemos rápido, yo lo veo con algunos de mis clientes que dicen, yo quiero recuperar el daño que me generaron. Sí, pero también es un mecanismo de control para decir a la administración pública, sigue haciendo mal tu trabajo y vas a ver cuánto dinero público vas a perder. Te sale más barato reparar o poner un letrero que seguir permitiendo que los particulares tengan un accidente por no tener un letrero, o por tener un semáforo descompuesto, o por caer en un bache, o caer en los baches de aquí, o porque las carreteras estatales o municipales no se encuentran en buen estado y estamos generando accidentes constantes. ¿Qué pasa? Pues que desde la óptica del mexicano todavía no es evidente, y todavía en las pequeñas poblaciones se ve incrementado ese miedo a la administración pública. No, Guillermo, pero ¿cómo crees? Me voy a tener que enfrentar con el presidente municipal, si es amigo de la familia de hace años. Pues sí, pero ¿qué quieres? ¿Que sigan haciendo esos daños y no te pague nada y te quedes con los brazos cruzados por muy amigo de la familia? Pues al final de cuentas dicen, no me voy a meter en problemas. Seguimos viendo a la administración como si fuera una institución real, monárquica, y precisamente este tipo de figuras quieren todo lo contrario. Y ese fue el motivo por el cual yo decido lanzarme en una tesis doctoral para ver qué estaba pasando en México, para ver cómo funcionaba el tema de la responsabilidad patrimonial, qué era lo que teníamos. Y efectivamente entendí cuando mi profesor mexicano me hablaba de temas administrativos para él me hablaba de derecho fiscal, pero no de derecho administrativo. Cuando los franceses hablaban de derecho administrativo y lo querían enlazar a México, pues no podían. ¿Por qué? Primero, encontré que no existía un régimen de responsabilidad patrimonial antes del 2002 en todo caso y antes de la ley del 2004 o del 1 de enero del 2005, no teníamos un régimen para sancionar a la propia administración. Ya lo decía el doctor Juan Ramón, 1873, primera decisión de la Niña Blanco. En México, digamos que ya la primera consolidación de ley la tuvimos hasta el 2005. Que si tenemos algo de diferencia entre las administraciones públicas de un país y otro, desde luego. Entonces esto me llevó a plantearme un estudio efectivamente encaminado para enseñarle a los profesores y a los lectores franceses
cómo operaba en México la figura de la responsabilidad, pero también para sensibilizar al lector mexicano o al jurista mexicano del atraso que teníamos en este sentido. Y no solamente del atraso, sino también de generar bases nuevas para poder complementar o completar el marco que creamos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los defectos que podemos detectar en esta figura? Primero, en México tiene un candado. La responsabilidad patrimonial tiene que darse únicamente por actos irregulares de la administración pública. ¿Por qué? Porque adaptamos un sistema español que hablaba de la responsabilidad regular e irregular, tuvimos miedo de abrirlo a lo regular o a lo normal, y resulta, o el resultado que tenemos es que quedó con ese candado. Y por ejemplo, si yo fallezco en el hospital público, en el IMSS o en el ISSSTE por una causa natural, pues aquí en México me dicen, oye, pues te mueres por un tema ajeno a mí. En el ámbito español, si me pasa lo mismo en un servicio público sanitario español, pues ahí sí me van a indemnizar. ¿Sí? Aunque me haya muerto de causas normales, o es una muerte natural que no haya implicado un problema dentro de la operación, ¿sí? Porque la ley española lo prevé. Pero ¿qué pasó con México? Que los diputados que participaron en la reforma, los que propusieron esta reforma o esta introducción, solamente tomaron a España, pero nunca voltearon a Francia y vieron, por ejemplo, lo que era la faute de service o la falla de servicio. Es más, ni se habla. Afortunadamente, en el año 2013, los jueces mexicanos crean una tesis jurisprudencial donde dicen, a ver, permítanme, señores, no podemos todo basar con lo irregular. También tenemos que ver qué dice la faute de servicio o la falla de servicio, porque va a haber algunos supuestos donde yo no genere un daño de manera normal, de manera regular, y el ciudadano se va a encontrar ante una situación desigual o ante una carga pública diferente de lo que puede pasar con otra persona. Me explico. Si van a expropiar o van a crear un nuevo paso a desnivel, pero resulta que mi negocio se ve afectado, pero el negocio del doctor que está más adelante y no fue tocado por esta obra pública, tal vez habría que sugerir que yo me encuentro, que sea una obra pública para el interés general, pues yo me encuentro ante una situación de desequilibrio que me va a afectar, cosa que a él no le afectó. Entonces se habla de una repartición de cargas en base a una solidaridad social. Obvio, estamos lejos de estos temas, tenemos 200 años de atraso, pero tal vez el sistema va a tener que evolucionar para este tipo de cuestiones. Otro ejemplo, hoy en día lo vemos en materia fiscal. Ya se fijó el crédito fiscal, resultó que este crédito era nulo, que era ilegal. Pues muy bien, gracias por participar, autoridad fiscal, pues gracias, ya no me sigas molestando. Y normalmente el particular dice, pues que ahí muera, ¿no? Hoy en día ya nos damos cuenta que no solamente se acabó hasta aquí, sino que con tu crédito fiscal tú me afectaste porque me congelaste cuenta, porque me embargaste, porque destruiste mi negocio, se me vino abajo. Pues no es, ahí se acaba todo esto. Administración pública, tú también tienes que responder por todo ese daño que me generaste con el tiempo. Y ha habido casos extremos que me ha tocado analizar, por ejemplo, autopistas donde no hubo decretos de expropiación de terrenos y que están construidas en medio de terrenos equidales. Para Colima hay casos de este tipo, donde la autoridad federal llega, abre una autopista y resulta que me dicen, oiga, abogado, y entonces yo puedo cobrar derecho de viaje porque las autopistas están en medio de mis terrenos y nunca me indemnizaron. No lo recomiendo porque a los federales no les va a gustar nada que hagas eso. Pero en estricto derecho habría que ver si es posible hacer eso. Y no me voy tan lejos. Veamos el problema que está generando el aeropuerto de Guadalajara por un tema también de indemnizaciones. Con esto concluyo. Este tema no es un tema ajeno, no es un tema que se encuentre desvinculado con la realidad social. Todo lo contrario, es un tema de mucha actualidad, es un tema que lo tenemos que explotar más de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Pues porque la sencilla razón
vienen elecciones, vienen nuevos gobiernos y no hay que tenerles miedo. Al contrario, hay que demostrarles con la ley, obvio, que nosotros como ciudadanos tenemos las herramientas para poner frenos. No solamente a la desproporcionalidad de la administración pública, sino también a la corrupción, que finalmente en cierta medida se vincula el ponerle un freno a la administración pública a sus actos, que se va a entender que la corrupción pues va a tener consecuencias derivado de esta responsabilidad, y luego aplicando también, decírselos a nuestros administradores públicos, oye, ¿y las acciones en repetición o recursorias? ¿Cómo está el tema de tus funcionarios? ¿Cómo que se van limpios? Oye, pero este acto tú sabías que era ilegal y aún así lo hizo, y aún así lo contestamos o lo llevamos a un juez administrativo. ¿Qué está pasando? La transparencia. Oye, ¿qué pasó con estos casos que estaban vinculados con el tema de responsabilidad patrimonial? ¿En qué sentido se resolvieron? Y bueno, en el libro solamente se toca el tema de responsabilidad de la administración pública. Obvio quedaría para varias tesis el tema de la responsabilidad legislativa o por reglamentos administrativos, y el tema de la responsabilidad judicial. ¿Qué pasa si me dictan una sentencia y que viene con un error? Bien, afortunadamente en el marco internacional de los derechos humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 11 ya se contempla el error judicial, pero en la legislación mexicana no. Entonces, si por un error judicial me sentencian y voy a prisión y resulta que no era culpable, ¿puedo reclamar indemnización? Pues actualmente sí, ya es posible vía convencionalidad. Pero también sería otro tema para explorar y para desarrollar. Lo mismo en la materia fiscal. ¿Qué pasa con las no devoluciones de impuestos? La autoridad está muy acostumbrada a no devolver impuestos cuando se los pedimos o se los solicitamos. Bueno, pues si vemos experiencias, sobre todo europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha sentenciado a los estados por la no devolución de impuestos, y no solamente eso, sino que aparte los ha obligado a pagar indemnizaciones multimillonarias pues para resarcir el daño que se generó al particular por esa no devolución de impuestos. Y podría pasar toda la tarde hablando de ejemplos en materia de responsabilidad, pero la finalidad no es esa. Entonces, yo sé que hay aquí estudiantes de Derecho, de RI, yo los invito a que conozcan mejor esta figura de la responsabilidad patrimonial. Los de Derecho los invito a que sigan explorando y sigan completando, o que se siga completando el marco jurídico cuando sean ustedes abogados litigantes, que puedan solicitarle al juez otro tipo de reparaciones, a lo mejor basadas en otras legislaciones, para ir construyendo el marco actual de la responsabilidad patrimonial. Porque de hoy en adelante la única forma en que se va a seguir desarrollando va a ser por medio de jurisprudencia. Y a lo mejor en 20, 50, 60 años logremos tener un marco jurídico que en verdad respete el Estado de Derecho, los derechos de los particulares, y que podamos, ahora sí, como lo quiere la seguridad jurídica, convivir en paz y no tengamos que preocuparnos del bache, de la no devolución, etcétera, etcétera. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Nos dan un margen de 5 minutitos para formularle algunas preguntas al doctor Camero.